burning up, I'm burning up, oh, I'm burning up. So I look to the world outside, I don't wanna say it. I'm eating my insides, it's any words to break your heart. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Fate. Derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a Neon Sangetsu de Fanfiction. Yo solo lo traduzco. Nota del autor. Olvidé incluir el daño de batalla de Mordred y el destino de Siegfried en el último capítulo. Arreglado. He aquí mi trabajo de sangre, sudor y lágrimas. Más de 13.000 palabras para todos. Uf. Me siento mareado ahora. Estoy absolutamente agotado. Advertencia. Este capítulo es intenso. Le sugiero que se ciña, porque este capítulo va a ser duro. Para uno, contiene la muerte del personaje. No diré quién. Nuestra pequeña banda alegre comienza a fracturarse en algunos aspectos, pero se unen en otros. Se trata de emociones, traumas, traiciones y todo tipo de asuntos emocionales. El destino rara vez tiene un final feliz para alguien asociado con él, pero este capítulo se sumerge directamente en el feo corazón de ese asunto y lo arrastra a la superficie, pateando y gritando. Además, estos capítulos tardan tanto en escribirse porque, bueno, has visto el elenco de Apocrypha. Eso es mucho para trabajar en un día normal, y lo he agregado. Me encanta escribir esta historia, de verdad que me encanta, pero a veces me da migraña. Los acontecimientos se han ido acumulando durante los últimos 7 capítulos. Estamos a punto de soltarnos de verdad. Ahora prepárate. Advertencia secundaria. Una vez más, este capítulo será una montaña rusa de emociones. Y cuando digo emocional, me refiero al tipo de emocional arranca tu corazón y pásalo en pedazos. Podrías reír, podrías llorar, podrías intentar estrangularme a través de la pantalla. Demonios, no me sorprendería que intentaras hacer las 3 cosas. La historia no ha terminado de ninguna manera, pero hemos llegado al final de la parte 1 tal como están las cosas. Ahora viene la segunda parte y toda la locura que trae. Ahí, te han advertido 2 veces. En resumen, va de 0 a 100 reales increíblemente rápido. Le hiciste esto, Archer. Es tu culpa. No, yo solo, no pensé que él. ¿El qué? Intentaría sobrevivir. Eso no es, él, prometió. ¿Prometido? ¿Prometer qué? Perdóname. ¿Qué hiciste? Saber y Archer. Capítulo 8. La bestia. Ya gritó. Al menos, pensó que estaba gritando. Ella era. Hacía mucho que había perdido la capacidad de decirlo. Seguramente debe estarlo. Su garganta se sentía enferma y rasposa, raspada en carne viva por sus propios chillidos, todas sus células unidas en singular agonía mientras se retorcía sobre el suelo de piedra sin corazón. Aunque apretó los dientes contra él, una nueva oleada de ardor se deslizó por su torso mientras se acurrucaba sobre sí misma, adoptando frenéticamente una posición fetal en un vano intento de protegerse de las fuerzas que intentaban desgarrarla desde adentro. De alguna manera, esto solo empeoró el dolor. Demasiado. Simplemente era demasiado. Too much. Había demasiada energía dentro de su pequeño cuerpo, demasiado prana afuera, sin una forma saludable de liberar tampoco. Sin embargo, aún así llegó. Un flujo de energía casi ilimitado canalizado a través de su conexión con Naruto. Una conexión forzada por su noble fantasma, uno que ella no pudo cerrar. Los ojos dorados se enrojecieron y ella gritó de nuevo, mostrando los dientes en un grito sin palabras mientras se agitaba. Algo estaba tratando de apoderarse de su propio sentido de sí misma, extendiéndose a través de su vínculo compartido para desgarrar su alma. ¿Qué diablos le pasa? Oh, ese era el maestro de saber. Sonaba como él. ¿Por qué estaba tan enojado? ¿Qué había hecho mal? A lo lejos fue consciente de unas manos ásperas que se apoderaban de sus delgados hombros, tratando de evitar que se lastimara. En vano. También había otras manos, palmas más pequeñas que reconoció cuando su espalda se arqueó con un chillido sin palabras, la columna vertebral se retorció horriblemente, los dedos arañaron su cuero cabelludo. Hazlo parar. En un ataque de pánico, agarró el brazo de Sissy Go. Haz que pare, mami. El sirviente gimió.
Hazlo parar. Yo lo haría si pudiera. El nigromante farfulló. Santo infierno que duele. Me va a romper el brazo. Jin se encontró en el mismo bote, casi indefensa ante cualquier cosa excepto ver cómo la pobre chica se aferraba al maestro de saber. Sus propios circuitos se sentían como si estuvieran en llamas. Era todo lo que podía hacer para controlar su respiración. Cada jadeo era fuego, convirtiendo el aire de sus pulmones en vapor cada vez que exhalaba. Su piel se sentía sobrecalentada, fuego al tacto, mientras abrazó sus brazos a sí misma de manera irregular. Fue solo su inmenso control y orgullo como maga lo que le impidió colapsar en el acto. Los hechizos de mando eran inútiles aquí. Tenía tanto dolor, tanta agonía, que ni siquiera podía usar uno más, y mucho menos reunir la fuerza de voluntad para hacerlo. Incluso si hubiera estado en su sano juicio para hacerlo, su sirviente se habría resistido, tal era su estado enloquecido. Él le había advertido, no. Aún así, se sintió obligada a intentarlo. Berserker, detente. Por el poder de mi hechizo de comando, Amar. El infierno candente gruñó a lo largo de su brazo, rompiendo su concentración. Su cuerpo se convulsionó en un jadeo estremecedor y se derrumbó, dejándola agarrada a la marca ardiente que era su mano. Con cada momento que pasaba, Berserker tomaba de ella, su noble fantasma, un verdadero fregadero que chupaba su prana seco. Un siseo bajo y exasperado serpenteó a través de sus dientes apretados. ¿Qué diablos está pasando ahí fuera? Quizás, dado el tiempo para prepararse, para reunir sus reservas, podría haber durado más tiempo, ciertamente. Encontré una solución alternativa de algún tipo, un medio de energía alternativa que no la dejaría colgando entre el precipicio de la vida y la muerte. Pero eso no fue ni aquí ni allí. ¿Cuánto más duraría ella? 5 minutos. 10 en el mejor de los casos. Peor aún, ya que estaba vinculado mucho más íntimamente a Naruto que a ella. El pequeño duende dependía de él para que el prana existiera en este mundo, y ahora ese mismo prana la quemaba viva. Sin duda, la repentina oleada tuvo algo que ver con la batalla de Berserker. Lancer lo había empujado demasiado lejos, demasiado rápido. Al final, se había visto obligado a dejar a un lado su cordura solo para sobrevivir. Incluso ahora podía sentir su sed de sangre, su furia desatada sin consideración por amigos o enemigos. No importa, pobre Jack, si esto continuara por mucho más tiempo. Si continuaba luchando en este estado, todos iban a morir. 000. Osito, ¿por qué me ha comprado? Sobre el campo de batalla, reinaba el caos. Aquí no había orden, ni duelo elegante llevado a cabo con honor y caballerosidad. Solo derramamiento de sangre y muerte. Como era de esperar de una batalla en la que participaron 6 sirvientes, este choque superó a todos los demás anteriores. Tanto el cielo como la tierra temblaron bajo sus golpes. No hubo ninguno antes de ellos, y no habrá ninguno después de ellos. Aquí no podía haber piedad, ni tregua, ni ofrecimiento de parlamento ni alianza de ese tipo. Solo hubo muerte. Solo el vencedor, o el derrotado. Rider of Black no fue una excepción a esta regla. Podrías parar. Astolfo gritó, apartándose del camino, cuando una garra carmesí casi se apoderó de su rostro. Tiempo fuera. Fuera. En serio, solo espera un segundo, Jack. Un grito salió de ella cuando esas mandíbulas casi le arrancan la cara. Desesperada, arrojó su lanza entre ella y la criatura y arrojó su cuerpo fuera de peligro. Sin pensarlo, sus ojos la traicionaron, cerrándose contra este horror sin nombre que intentaba matarla. El horrible chirrido de la tela de acero rasgada llegó a sus oídos un momento después, obligándola a abrirlos de nuevo. En lugar de perder su hermoso rostro, se encontró mirando la rotura arruinada de su capa que una vez fluyó, una buena cuarta parte de la tela sin igual, mordida y limpia por esos dientes irregulares. No, ¿en serio? Ella gimió, con los ojos entrecerrados ante la ruina de su amada capa. Esta era mi capa favorita. ¿Tienes alguna idea de cuánto tiempo tomará arreglar esto, no en la cara? ¿Cómo había llegado a esto? Momentos antes, esta criatura había entrado en su batalla con Archer sin previo aviso, sin pensar, sin piedad para atacarlos a ambos. Pobre hipogrifo. No había tenido ninguna posibilidad.
Casi había matado a su montura antes de que ella se las arreglara para descartarla, y no se atrevía a llamarla de nuevo antes de que sanara, no cuando hacerlo significaba su muerte, sino que a esta velocidad ella iba a morir y, oh Dios, iba a hacerlo. Duele a Astolfo, al ver una abertura en la interminable corriente de garras carmesí que la golpeaba, saltó sobre sus manos y se alejó. Bien ser de esa manera. Se posó sobre una colina calcinada, se irguió, infló el pecho y le apuntó con la lanza. La bestia hizo una pausa, considerándola en silenciosa confusión. No había esperado que su presa adoptara tal pose en medio de la batalla, y mucho menos a una distancia en la que pudiera ser alcanzada tan fácilmente. Sin embargo, Astolfo hizo precisamente eso. Que los que están lejos escuchen. Los que están cerca pueden ver. Soy uno de los paladines de Carlomagno. La abominación volvió a atacar y Astolfo de repente se preocupó mucho por tratar de no convertirse en su comida. Oh, vamos on. Al menos déjame terminar, gran bastardo. Ella sollozó. No he tenido la oportunidad de hacerlo en tanto tiempo. Archer no fue de ninguna ayuda en la batalla que siguió, se quedó allí, completamente paralizada por el horror al que Berserker había llegado, con los ojos grandes y redondos de horror. Ryder se preguntó si se defendería si Berserker atacaba de nuevo. No, no Berserker. Esta masa hirviente de ira, despecho y odio ya no podía llamarse así. Privada temporalmente de su montura, y gran parte de la movilidad que venía con su habilidad única, era todo lo que podía hacer para mantenerse fuera del camino de Berserker, y mucho menos defenderse. Sin embargo, esto no significaba que careciera de algún medio de ofensa. Trampa de Algaria. Una esfera de luz rotunda se soltó de su maltrecha lanza para destruir una de esas colas retorcidas, pero la bestia siguió adelante sin ninguna preocupación en el mundo. Un segundo lo tomó bajo en el estómago y aún así se encendió, persiguiéndola sin cesar, buscando sin cesar su cabeza. Aunque saltó hacia atrás en rápida retirada, la persiguió con determinación resuelta, golpeándola erráticamente al azar, pero siempre con la intención de mutilar o matar, y por Dios que en realidad iba a hacer eso si le daba más margen de maniobra. TCH, persistente, no es así. Ella siseó. No estás siendo demasiado atrevido. El más bajo de los gruñidos fue su única respuesta. Ryder no era terriblemente fuerte en lo que respecta a los sirvientes. Sus habilidades radicaban en los noblefantasmas únicos que había acumulado a lo largo de su vida. Desafortunadamente, había agotado a la mayoría de los que ya estaban tratando de mantenerlo alejado. Pero, no obstante, era una sirvienta y, por lo tanto, luchó hasta que... Tunk. Berserker y Ryder se volvieron, el primero para encontrar una flecha que había brotado de su hombro. Para horror de Astolfo se dio cuenta de lo sucedido. Más bien, lo que estaba a punto de suceder. Esas manos caídas la soltaron, las suyas giradas, girando sobre un talón chamuscado para enfrentarse al que se atrevía a dispararle por la espalda. Berserker, detén esto. Atalanta lo miró con ojos llorosos. Este no eres tú. Vuelve a la normalidad ya. No puedo soportar verte así. Sin pensarlo, sin previo aviso, se abalanzó hacia Archer. Idiota. Ryder lloró. Ahora te persigue. Maldita sea, ¿a dónde diablos se había ido saber? Rojo o negro, cualquiera de los dos sería muy útil en este momento. Clarence Blood Arthur. En ese momento, los dioses consideraron oportuno responder a la oración de Ryder en forma de un pilar carmesí. Uno que se estrelló contra el flanco de la bestia con sonido y furia. Golpeada apenas unos momentos antes de que pudiera asestar un golpe fatal, la bestia se desvaneció en el torrente rojo con un grito atormentado. Ryder sintió que se le erizaban todos los pelos, que su piel se calentaba incómodamente bajo su armadura, y ni siquiera era el objetivo. Sin embargo, Berserker lo estaba y se llevó todo el peso del noble fantasma de saber a su pecho. No lo mató. Un escalofrío se deslizó por la columna de Ryder mientras veía cómo su cuerpo se derrumbaba, sus mitades cortadas caían al borde del camino. Todavía en movimiento. Uno ya estaba comenzando a enderezarse, incluso cuando el terrible noble fantasma de saber volvió a la vida y se derrumbó sobre él. De verdad, Ryder quería llorar. Ella no estaba hecha para una batalla como esta. Aquí estaba ella, una humilde paladín, luchando contra dioses y monstruos.
No. No es justo. Para nada. En verdad, era tan injusto que consideró renunciar por completo. Era solo su orgullo lo que lo impedía. Aún así, no podía bastante levantarse como Sabrethered hizo su gran entrada a la tierra a su lado. Había visto días mejores. Ese traje una vez prístino de armadura de acero escarlata estaba desgastado y oprimido contra su cuerpo delgado, exponiendo a la chica debajo. Más de la mitad de su casco con cuernos había sido cortado por alguna fuerza increíble, exponiendo orbes aguamarinas salvajes y un ceño casi asesino. Estaba herida, sin duda, pero su brazo seguía firme, su espada seguía firme y Ryder sintió que era una fuerza a tener en cuenta. Mejor levántate. El rubio la llamó por encima de la tormenta. Lo he visto regenerarse antes. Esto no lo detendrá por mucho tiempo. Seriamente. Horrorizado, Ryder soltó un balbuceo insolente. ¿Por qué me salvaste? No sé. Saber respondió encogiéndose de hombros. Me sentí como lo correcto, supongo. ¿Qué diablos es tu berserker? ¿Es inmortal o algo así? Diablos si lo sé. Vino la réplica. Ese ataque lo había hecho volar por la mitad y, según admitió el propio Saber, se iba a levantar de nuevo. Catapultado hacia las afueras de la ciudad, su cuerpo se agitó sin pensamiento ni propósito, incapaz de detener su abrupta huida. Incluso mientras luchaba para erguirse, una nueva ola escarlata lo golpeó de nuevo, enterrándolo bajo la tierra. Sin que se lo pidiera, se le ocurrió una fea idea. ¿Dónde diablos está nuestro Saber? Algo de dolor cruzó por el rostro de Mordred. No es de tu maldita incumbencia, idiota. Astolfo se enfureció ante el tono condescendiente con el que acababan de dirigirse a ella. Es un negocio. Muchas gracias. Que te jodan entonces. Lo hice volar a la mitad del maldito país en la distancia, una mancha de color carmesí frío volvió a existir. ¡Oh, Dios! El enemigo Saber miró suavemente para sí misma. No pensé que se levantaría tan rápido. Aparentemente, esto fue suficiente para reactivar a Archero Fred, ya que ella volvió a la vida y saltó a su lado. Su expresión atormentada le recordó a Ryder cosas que preferiría olvidar, así que las olvidó. Así. La alegría de carecer de sentido común. Saber, yo. Bien, te estás moviendo. Su compañero guerrero tarareó. Necesitaré tu ayuda para esto. Retírate, Ryder. La sedosa y ahumada voz de Selenike eligió ese momento para invadir su mente, borrando cualquier intercambio que ocurriera entre ellos. Saber y Lancer están caídos y no eres rival para Berserker como lo está ahora. El tonto se ha vuelto loco. Lo dejaremos hacer nuestro trabajo por nosotros. Espera, Berserker. ¿Qué? La pelirrosa se resistió. No puede hablar en serio, maestro. Esto es. Un grito furioso la silenció. Haz lo que yo digo. Por el poder de mi hechizo de comando, te ordeno que te retires y vuelvas a mi lado. Ahora. Atado por el poder de esa orden, el cuerpo de Astolfo la traicionó a pesar de sus mejores esfuerzos por resistir. Incluso mientras luchaba por mantenerse en pie, su cuerpo se derrumbó de nuevo en forma astral y desapareció del campo. TCH. ¡Qué decepcionante! Perdida, ofreció un encogimiento de hombros reacio e irritado mientras Saber escupía su forma que se desvanecía. Lo siento, chicos. Mi maestro está llamando. Cuiden de él por mí, ¿quieres? TCH, cobarde. Escupió Mordred. No te atrevas a huir. No como si pudiera hacer mucho más. Adiós, adiós. Su última visión de la batalla campal fue la de Berserker atacando a sus camaradas a toda velocidad. Como corresponde a un guerrero, el caballero de la rebelión se adelantó para enfrentarse a la inevitable carga de la bestia con entusiasmo, un baluarte inflexible frente a la adversidad. Una oleada de Prana Burst fortaleció aún más sus músculos ya tensos y lo golpeó contra el suelo como un topo rebelde. Siguió un latido de silencio mientras su cuerpo se retorcía, luchando por enderezarse mientras estaba simultáneamente atrapado bajo tierra. Bajo cualquier otra luz, habría sido gracioso, si no fuera por el miasma abrasador de puro odio que emana de la bestia. Sal de ahí, zombie. Mordred rugió. Estamos del mismo lado. Atalanta no pudo evitar temblar ante la vista. Mi culpa, esto es, todo mi culpa.
La cabeza de Mordred giró con tal fuerza que podría haber jurado que escuchó su cuello crujir. Esos penetrantes orbes verde agua se fijaron en ella y la condenaron en el mismo instante. La bestia se movió y ella soltó un poderoso grito y lo arrojó de regreso a la tierra, enterrándolo profundamente. Sus acciones hicieron poco para contener su rabia. ¿Qué quieres decir con esto que es tu culpa? ¿Qué hiciste? No, yo solo, no pensé que él. Ella le dijo, las palabras salieron en un lío vacilante, una pequeña risa consternada brotó de los labios de Atalanta. Realmente lo fue. Ella entendió eso ahora. Sus acciones habían obligado a Berserker a degradarse a este estado. Lo convirtió en el monstruo ante ellos. Al negarse a permitirle llamar a Jack, lo había obligado a abrir la puerta a la locura solo para sobrevivir contra Lancer. Ahora se había vuelto contra ellos en su locura. Esa sonrisa gentil se había desvanecido, tragada por completo por la bestia y todo el terror que traía consigo. Él haría que... Saber se enfureció con ella. Intentar sobrevivir. Eso no es, prometió. Mordred la golpeó de lleno en la cara. Prometiste que... Ese golpe con la palma abierta atravesó su rostro con tal fuerza que el arquero vio estrellas. Aturdida, se tambaleó hacia atrás medio paso, agarrándose a su rostro carmesí. No hubo lágrimas. Estaba demasiado orgullosa para llorar por un simple golpe en la cara, pero sin embargo le dolió el orgullo y su corazón dio un vuelco. Retrocediendo, ella la miró boquiabierta. Cobarde. La palabra resultó ser condenatoria por sí sola. ¿En qué estabas pensando? ¿Quién dijo que podrías ser tan egoísta? Sin decir palabra, el arquero se derrumbó. Lo siento mucho. Con eso, su mente finalmente cedió bajo la tensión. La culpa y el dolor subsumían todos sus pensamientos mientras estaba despierta. ¿Qué había hecho ella? ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? No podía haber perdón por esto, no se ofrecía y aceptaba misericordia. Esto fue, de todo corazón, culpa suya. No le quedaba nada para dar aquí, no, espera. Le quedaba una carta para jugar en su mano. Nunca se diga que Atalanta era alguien que pensaba racionalmente. Un as en la manga, uno que se había negado a jugar por principios. Una vez utilizado, no podría haber vuelta atrás, no volver al camino que había abandonado. Una vez que usara eso, quedaría atrapada en ese horrible estado durante el resto de su invocación, si no la guerra en sí. Dejaría a un lado toda razón, toda vacilación, todo en aras de la fuerza. Una pequeña parte tonta de ella se aferraba a la idea de que podía revertirse, pero se ahogaba en su propio resentimiento amargo por sí misma. Ella tuvo que hacer las paces. Aquí y ahora. No podría vivir consigo misma si no lo hiciera. Locura por locura. Fuerza para igualar la fuerza. Oscuridad contra su propia oscuridad. Con un pensamiento, una piel de tono negro se materializó en su mano. Mordred retrocedió al verlo. De hecho, su alma reconoció que estaba completamente mal. No debería existir, pero existió. La piel de una criatura contaminada, enloquecida aún más por la leyenda, deformada por rumores y mitos por igual, hasta que no fue más que un manto de locura disfrazado como el de una bestia divina. Y Atalanta estaba a punto de conducir esa misma cosa a través de su propio corazón. Si esto no funciona, si Ruler no puede volver a cambiarme, mátame. Espera un segundo. ¿Qué estás blandiendo en alto para que el mundo lo viera? Se preparó para embestirlo contra su pecho. Agrius en ese momento la tierra se rompió a sus pies y el cuerpo deformado de Berserker estalló, las garras aullaron por sus cabezas. Retrocedan, sirvientes de Red. El infierno cayó sobre Berserker, abortando su salvaje carga y su propio fantasma en un solo latido. Una tormenta de muerte terrena endurecida en hierro cayó del cielo y se estrelló contra la terrible criatura, aturdiéndola. Incluso mientras buscaba levantarse, una nueva ráfaga lo hizo retroceder. Estacas que brotaban del suelo para apuñalar a los pies con garras, acosándola implacablemente hasta que finalmente se dio terreno. Miles y miles de lanzas afiladas golpeando como una solamente, con un cuerpo, un pensamiento, una voluntad, golpeando a la bestia una y otra vez. Cualquiera que sea el fantasma noble contaminado que poseas, arquero de rojo, una voz áspera se elevó por encima del estruendo, no será rival para él. Hazte a un lado. De mala gana, Atalanta se volvió hacia su improbable salvador.
Maltratado y ensangrentado, sin embargo, se mantuvo erguido. Aunque le habían quitado el brazo, aunque su carne severa estaba desollada y raspada en carne viva en algunos lugares, seguía comportándose con el porte real de un rey. Los severos ojos dorados miraron directamente a través de ella, descartaron su espíritu quebrantado y pasaron a su lado. Lancer of Black. ¿Por qué diablos estás? Fue con cierto sentido de orgullo que Lancer los ignoró a ambos y se volvió para enfrentar a su enemigo. Él había ganado. Obligó a su enemigo a ceder a sus instintos más oscuros y primarios, para convertirse en la misma bestia que abrazó. Sin embargo, se sintió como una victoria pírrica. A decir verdad, él había querido aplastar a Berserker para estar seguro, pero no así, no, nunca así, y ahora esa limpia victoria le fue robada, para nunca regresar. Además, Saber y Archer habían intervenido para salvar a uno de sus generales, cuando claramente podrían haberlo dejado morir. Honraría esto, al menos. Y, largo de aquí, tontos. Para su vergüenza, Atalanta lo hizo, incapaz de soportar el peso de su culpa. Lancer le dedicó una simple mirada antes de volver al asunto en cuestión. Efectivamente, Saber se quedó, mirándolo con ojos penetrantes. Para su crédito, el rubio no interfirió con su vendetta, deteniéndose solo para favorecerlo con una última mirada persistente. Se sentía como si estuviera mirando a una gran leona, mostrando sus colmillos. Tú lo matas, yo te mato. Las palabras eran tanto una promesa como una advertencia. No lo olvides. Lancer se rió. Vaya, qué atrevidas han crecido las mujeres en esta época. Haciendo una mueca, se colocó entre el loco rubio y su presa. Qué desagradable te has vuelto en esta forma, Berserker. Declaró, desviando la atención de la bestia de todo corazón hacia sí mismo. Soy tu oponente. ¿O ya me has olvidado? Tu mente está tan perdida que ya no reconoces al amigo del enemigo. Con desprecio, colocó el cebo en el anzuelo. ¿Tienes miedo? Crimson cayó sobre él sin previo aviso, descendiendo en un revoltijo de garras y colas. Esta sería su última hora. Vlad lo sintió en sus huesos, lo sabía en el fondo de su corazón, pero aún así siguió luchando. Incluso ahora sentía el aliento del segador en la nuca, un escalofrío que amenazaba con robarle su determinación si lo dejaba. Sin embargo, a pesar de la pérdida de su brazo, no, tal vez a pesar de sí, Lancer se unió contra su digno enemigo como solo un espíritu heroico de antaño podía hacerlo, lloviendo tormentas de estacas sobre su adversario, doblando la tierra misma a sus caprichos mientras buscaba. Para deshacer esto, su más ardiente de los enemigos. Como un gran maestro dirigiendo la mejor sinfonía, así también dirigió la tierra con sus dedos. Él, solo, no pude. Contáctalo. Agitándose a cuatro patas como el animal en el que se había convertido, su otrora conversador enemigo parecía haber abandonado su racionalidad por completo en aras del poder. No había ni rastro del aterrador estratega que había sido antes, ni rastro del oscuro ingenio que había mostrado tan fácilmente en su enfrentamiento. Ni siquiera un atisbo de esa sonrisa astuta y sardónica. Solo estaba la bestia, un huracán carmesí que arrasó todo delante de él. Sin pensamiento. Sin justificación. Solo una furia sin sentido y abrasadora contra el mundo, contra él, contra todo lo que respiraba. Eso le quedaba bien a Lancer. Este era su territorio. Su reino. Su dominio. La misma tierra era su arma. Su espada, su lanza, su escudo. Un aullido sin palabras fue la única respuesta de la criatura mientras se lanzaba hacia él de nuevo. Y eran total, absolutamente inútiles frente a la recién descubierta transformación de Berserker. Garras del color de la sangre le rozaron la cara con una velocidad siniestra. Una lágrima carmesí raspando espantosamente cerca de su garganta antes de que lograra detenerla. Un aliento rancio inundó su rostro y luchó contra el impulso de vomitar mientras tomaba un golpe de represalia por su cuenta. Al darse cuenta de su peligro, Vlad cortó hacia arriba con su lanza, buscando el rostro de este terror escarlata, solo para que la criatura se doblara debajo de su arma como si no existiera. No, más bien su cuerpo carmesí simplemente se distorsionó, retorciéndose fuera del camino. En ese momento, ese fugaz fragmento de un segundo, Lancer tuvo tiempo para un pensamiento. Oh, eso no es justo.
El dolor floreció en su pecho cuando esos dígitos salvajes encontraron un nuevo agarre a través de su abrigo andrajoso, atrapando su carne para arrojarlo por la tierra como una piedra que salta. Su brazo restante arañó furiosamente el suelo mientras volaba, clavando su arma en el suelo para detener su impulso. No necesitaba mirar para saber que había sufrido otra herida grave. Con 2 brazos, bien podría haber ganado esta batalla, o al menos haber aguantado hasta que llegara la ayuda, pero con 1, y la cantidad de sangre que había perdido. Necesitaba terminar con esto. Pronto. Desafortunadamente, fue más fácil decirlo que hacerlo. Una vez más, el más leve parpadeo en sus periféricos le sirvió como única advertencia antes de que el infierno cayera sobre él. 4 colas terribles brotaron del suelo en un ángulo imposible. Es más, emergieron de la misma tierra bajo sus pies para apuñalar su noble rostro. Desde abajo. ¿Cómo? La confusión lo ralentizó. La suerte ciega y sangrienta lo salvó. En ese momento, el pie de Vlad se atascó en un trozo de escombros volcado y cayó hacia atrás. Le salvó la vida. No le salvó el ojo. El dolor atravesó la mitad derecha de su rostro cuando uno de esos apéndices ardientes hizo contacto y oscureció la mitad de su mundo para siempre. En ese momento, su ojo derecho dejó de estarlo. Un humano habría gritado. Incluso un mago habría vacilado. Pero no Lancer. Era un sirviente y había sufrido heridas más grandes que esta, aunque no por muchas. Aún así, la agonía era casi insoportable y, por un momento fugaz, su concentración vaciló y sus pensamientos se hicieron añicos en una fracturada red de agonía. En ese momento, el resto de la bestia llegó arrancando el suelo, aullando por su cabeza. Vlad se lanzó hacia adelante y se balanceó con todas sus fuerzas, poniendo tanta fuerza como pudo en la lanza. Por algún milagro, el golpe conectó. De hecho, encontró a Berserker en medio de un salto, lo derribó en las costillas y lo arrojó a la distancia. Pero solo justo. Incluso entonces Lancer sospechaba que solo había dado un golpe porque había tomado a la criatura con la guardia baja en primer lugar en lugar de cualquier cantidad de fuerza que se desvanecía de su parte. Aún así, se había comprado algo de espacio para respirar. Ver a la criatura contaminada caer al suelo trajo a Lancer mucha más satisfacción de la que debería tener. Cordura o no, Berserker había sido, y todavía lo era. Una espina clavada en su costado. Una espina afilada y dentada, uno que parecía deleitarlo atormentándolo a cada paso. Loco o no, se sintió muy bien finalmente golpearlo. Apoyándose en su arma fracturada, el empalador se puso de pie una vez más. No vino ningún ataque. No hubo explosión de energía, ningún aullido animista para saludarlo. Solo silencio. Con el pecho dolorido, los músculos gritando, se volvió y escupió sangre en dirección a la bestia. Allí. Su voz resonó huecamente en el campo de batalla vacío. ¿Te gustó eso, invasor? La más leve chispa roja reapareció en el horizonte, pero esta vez estaba más que preparado para enfrentarla. Con una risa fría que habría enviado a hombres menores a luchar por las colinas, Vlad pisó fuerte y reunió sus debilitadas reservas. Curvó sus dedos restantes en una cruel garra alrededor de su lanza y arremetió, deseando que la tierra hiciera sus órdenes como nunca antes lo había hecho. ¿Sí? Ahora era el momento. Presionaría el ataque antes de que esa cosa pudiera acercarse. Lo aniquilaría. Esta vez, terminaría lo que había comenzado. Aquí no habría piedad. No se pide cuartel, no se da ninguno. Lo terminaría con esta, su maniobra final. Cae a mí, tonto. Él habló y el mundo respondió, retorciéndose en un desorden de muerte irregular. Uno que rugió hacia adelante para encontrarse con su gran enemigo. Alejándose del torrente de radios sobrenaturales, la criatura de 4 colas se dejó caer a 4 patas y contorsionó su cuerpo en un ángulo inhumano, desgarrando el suelo bajo sus garras. Horrorizado, se dio cuenta de que estaba tratando de excavar bajo tierra nuevamente, para escapar de su ataque en virtud de permanecer invisible. Bien. No podría tener eso, ¿verdad? Un pensamiento fue todo lo que necesitó. Un nuevo torrente obligó a la bestia a abandonar este curso por completo en favor de un ataque frenético y desesperado.
con las colas azotando detrás de él como 4 grandes látigos que rasgaran la tierra, saltó sobre él, solo para encontrar su asalto detenido una vez más por una pared de tierra de torres. Se hicieron añicos como madera podrida cuando la bestia movió su brazo hacia los lados. Esos ojos blancos ardientes lo encontraron a pesar de la distancia, estrechándose hasta convertirse en ranuras irregulares. Una mano con garras se levantó, aplastando una estaca perdida en brasas carbonizadas dentro de ese misterioso puño carmesí. Mientras Lancer miraba su cuerpo agitado, la espalda se retorcía locamente contra una fuerza sobrenatural invisible que no podía empezar a entender. Para su consternación, se puso de pie, apoyándose en sus patas traseras para mirar en su dirección con el ceño fruncido. Y luego, increíblemente, la bestia le habló. Lancero. Un pavor frío se instaló en las entrañas de Vlad. Es curioso cómo una palabra puede inspirar tanto temor. Ni siquiera una frase y, sin embargo, el sonido de la misma lo desanimó por completo. Su título. Berserker no se lo había gritado ni había usado su nombre. Apenas le había hablado, la palabra era poco más que un susurro, apenas escuchada debido al gran abismo que había entre ellos. Sin embargo, Vlad lo escuchó de todos modos. Lo sentí. Todavía podía ver el odio detrás de esos ojos, la interminable tormenta de ira reprimida, pero ahora se agudizaba, esa rabia que alguna vez fue insensata, fue atada apenas por un momento. De alguna manera, Berserker logró enfocar su furia en un objetivo. Uno de ellos. Un sirviente. Él. Berserker, mejor dicho, la bestia en la que se había convertido, quería aplastarlo. Anhelaba masticarlo y escupirlo. No deseaba nada más que su completa y total aniquilación. Malditos sean, probablemente él también lo conseguiría. Con tantas heridas y su visión reducida a la mitad, no estaba seguro de poder durar mucho más. ¿Y qué hay de Berserker? Seguramente debe estar agotando a su maestro. Pero Lancer no era más que terco. Con un rugido sin palabras, Vlad lanzó una nueva ola desde lejos. Solo un tonto intentaría enfrentarse a alguien del calibre de Berserker en combate cuerpo a cuerpo, en un vano intento de enterrarlo antes de que su loca carga pudiera alcanzarlo. En eso, solo tuvo un éxito parcial. Ralentizó el avance de la bestia, la obligó a detenerse y protegerse la cara con esas espantosas colas que se retorcían. Para su horror, mientras miraba, un quinto floreció para unirse a sus hermanos. Ese miedo que sintió hace un momento. Sí, eso se convirtió en un terror que aturde la mente. Lenta, dolorosamente, paso a paso, resistió el bombardeo y vino a por él. Con cada paso estremecido se acercaba, arrastrándose hacia adelante a 4 patas. Extraño, cómo la vista lo llenó de tanto miedo. No debería haberlo hecho. Berserker apenas se movía como un insecto retorcido arrastrándose por el suelo, una serpiente deslizándose sobre su vientre. Luego saltó. Imposible de rastrear, mucho menos contrarrestar, su cuerpo borroso como líquido carmesí, eludiendo todos los intentos de ser atados por sus lanzas. Saltando de aquellos que intentaron apartarlo, diezmando a los que intentaron ensartarlo, retorciéndose alrededor de cada una de sus descargas, para volar hacia él con una velocidad imposible. De hecho, si no lo hubiera sabido mejor, habría jurado que la criatura era capaz de predecirlo de alguna manera. Quizás no fue tan loco como pensó inicialmente. Por otra parte, podría encontrarle algún sentido a la mente de un loco. Dicho loco lo iba a matar si cerraba la brecha. El pensamiento le dolía. Realmente iba a morir aquí, lleno de amargura y arrepentimiento. Solo. Tal como lo había hecho en su última vida. No. Abandonando el doloroso agarre de su orgullo, lo dejó a un lado y pidió ayuda a sus aliados. Saber. Rider. Su rica voz resonó en el campo de batalla. Necesito ayuda. Ninguno respondió a su llamado de ayuda, aunque casi desearía que lo hicieran. Una explosión distante respondió a su declaración. Vlad no sabía si habían sido derrotados o si todavía estaban luchando. No podía perder un momento para mirar. Quitar los ojos de esta criatura ennegrecida significaba la muerte. Requería toda su atención, cada fibra de su ser para concentrarse en él, para mantener el bombardeo, para mantener a la bestia atrás. Sin duda, Darnit preferiría retirarse y vivir para luchar otro día.
Hacerlo ahora devastaría no solo su orgullo, sino también su propio sentido de sí mismo. Poniéndose en su altura máxima, Lancer of Black miró a la muerte a la cara y se negó a vacilar. Escúchame, Berserker of Red. La poderosa resonancia de sus palabras hizo que la criatura se detuviera brevemente. Si es mi vida lo que buscas, que así sea. Pero no me iré en silencio. Te tengo. Un chasquido de los dedos que le quedaban torció la tierra en 20.000 estacas a sus pies. Otro los liberó y los envió a estrellarse contra la bestia ante él en forma de innumerables lanzas. Ese gran diluvio detuvo momentáneamente al berserker, lo que lo obligó a retroceder y protegerse la cara mientras su cuerpo se estremecía bajo el asalto. Conociendo bien su durabilidad, desvió una veintena más y los envió a estrellarse contra el flanco desprotegido de la criatura repugnante con la fuerza de una estrella fugaz. La explosión que siguió realmente podría llamarse tremenda. Tanto la tierra como el cielo temblaron cuando el suelo se rompió, y cuando la bestia le aulló a través del humo, pudo escuchar el dolor detrás de su gruñido. Esta no era una simple rabia sin sentido. Por un fugaz fragmento de un segundo, Vlad casi se atrevió a tener esperanzas contra toda esperanza. Creer que finalmente había tenido éxito donde antes había fallado. Que había derribado a esta retorcida bestia. Una chispa de orgullo calentó la lúgubre y desesperada tundra que casi le había arrebatado el corazón. Lo había herido, lo había dañado al menos. Quizás podría matarlo después de todo. Quizás no iba a ser. Para su disgusto, incluso estas estacas demostraron ser un mero irritante para la bestia, incapaz de perforar su gruesa piel. Lentamente, casi imperceptiblemente, levantó la mirada para mirarlo con el ceño fruncido. Una vez más, los espantosos orbes blancos que le servían de ojos se estrecharon, tal vez en reconocimiento, tal vez con ira. No sabía, solo que había fallado una vez más. Algo se rompió. ¿Por qué no vas a morir? Las palabras salieron de Vlad en un gruñido exasperado. Eres inmortal. Esta vez, no podía haber ninguna duda de la risa. No. Los eventos se dispararon rápidamente después de eso. 5 colas envueltas en trozos de hueso que no coinciden se volvieron hacia la cabeza ahora carmesí de Berserker, temblando de intensidad. Su mandíbula se desquició, y nuevamente esa horrible criatura se movió de una manera que simplemente se sintió mal en la peor de las formas. ¡Oh Dios! ¿Cómo podría mover eso? Su carne se contorsionó en espantoso alivio para expulsar orbes. Para su horror, una serie de extrañas y siniestras esferas de zafiro barra escarlata se desprendieron del cuerpo deformado del joven. Mientras miraba, se fusionaron, uniéndose como uno. El superviviente permaneció un momento más, flotando allí ante esas fauces dislocadas. Esperar. ¿Por qué se estaba encogiendo? ¿Por qué lo estaba devorando? ¿Por qué su cuerpo se hinchó así? El sexto sentido de Vlad gritó una advertencia. En su mente, Darnik le estaba aullando, diciéndole a su cuerpo que se moviera, que esquivara, que se apartara del camino. Sin embargo, solo podía pararse, paralizado mientras se acercaba a su destino. Vio una oleada de vapor acumularse detrás de esas mandíbulas abultadas y en una epifanía final, horrorizada, supo que no podía dejar atrás lo que estaba por venir. Así que lanzó un muro entre él y la bestia. Y otro. Otro todavía. 6 escudos de tierra escarpados e imponentes forjados con estacas ensangrentadas y tierra endurecida compuesta por 20.000 estacas. No fue suficiente. No. No lo suficiente. Ni cerca, nunca lo suficiente. Berserker abrió sus fauces y gritó su furia al mundo. 000. Oh. Entonces eso es todo. Palabras como veneno se filtraron por los oídos de Semiramis mientras observaba cómo se desarrollaba el horror en el mural que tenía ante ella. No eran los suyos. No, esas palabras pertenecían a su maestro. Había una alegría extraña, casi infantil en esas palabras, una alegría casi eufórica que no tenía nada que ver con la batalla y, sin embargo, todo que ver con los que la combatían. Los ojos brillantes brillaron. Reclinado en un banco, Shirou Kotomine miró la escena frente a él con fascinación mórbida. Eso es realmente un noble fantasma aterrador. Musitó en voz alta, tocando su barbilla con tranquila curiosidad. Lo llamó 9 colas, correcto. Pensar que solo tiene hasta 5.
Me pregunto qué pasará si alcanza el máximo, o su maestro perecerá antes de eso. Semiramis frunció el ceño. No, esas palabras ciertamente no le pertenecían. Asesino, a pesar de que puede muy bien ser, su boca se sembró cerrada por el espantoso espectáculo, se desarrollaba frente a sus ojos. Esta espantosa escena aún se desarrolla a través del retorcido milagro de la hechicería, que eran sus jardines colgantes casi terminados, cada momento presenciado a pesar de la distancia. Ella lo vio. Ella lo vio todo. No 6 colas, sino 5, pero de alguna manera esto era peor de lo que ella misma había presenciado de primera mano. Aquí no había cordura. En lugar de sumergir un dedo del pie en la oscuridad, Berserker se había lanzado de cabeza a las consecuencias. Este fue el terror, esto era muerte y solo mirarlo fue un infierno porque no debería existir, sin embargo, hizo existir y ya que existiera Andy Dwaswing todavía Mad. Oh querido. La voz suave y meliflua de su amo atravesó la farfullante locura. Creo que acaba de matar a Lancer. Echándose un poco hacia atrás, la Blaquete miró a su amo con frío cinismo. Shirou no puede ser llamado cruel. No. Hacía mucho tiempo que había reprimido ese lado de sí mismo, junto con una gran parte de sus emociones, de manera tan absoluta que decía que ya no existían. Sin embargo, estaría mintiendo si dijera que no vio un destello de fría satisfacción en los ojos de su maestra. Por alguna razón, la caída de Berserker lo complació. A Semiramis le disgustaba más de lo que quería admitir. Él había sido suyo para matar. Suyo. Ella quería romperlo. Para hacer que se humillara ante ella. Para hacerlo suyo. Suyo. Nadie más. Verlo reducido a tal estado, por su propia voluntad nada menos. La irritaba más que las palabras. Esto fue realmente un berserker. Este hombre no conocía el concepto de moderación. Más bien, lo había hecho, pero se lo habían quitado, arrancado con tanta seguridad como el fruto de su cordura de una vid seca. Si él se recuperaría de esto era una incógnita, y menos la suya. Pero por más que lo intentaba, no podía negarlo. Porque en la parte más oscura de su ser, no podía soportar verlo así. Maestro, comenzó lentamente, eligiendo sus palabras con mucho cuidado, deberíamos hacer algo. Mis jardines están casi completos. Shirou negó con la cabeza en rápida negación. No. Quiero ver esto. No. La reina de Asiria se erizó absolutamente de incredulidad ante este repentino cambio de comportamiento. No puedes hablar en serio, maestro. Está fuera de control. ¿Crees que se detendrá con Lancer? No. Incluso un tonto podría ver que se ha vuelto loco. Si esto continúa, no solo perderemos a Berserker, sino a nuestro saber. Y Archer también, si no más. Debemos detenerlo. ¿De verdad estás dispuesto a arriesgarte? Para su consternación, su maestro levantó una mano. Quizás no me escuchaste, Semiramis. Un hechizo de comando pulsaba amenazadoramente en el dorso de dicha mano. Acomodándose, Shirou puso una mano en su barbilla. Dije que quiero ver. En ese momento, algo cristalizó en el corazón de Assassin. Ella no le dio voz, porque eso sería traición, pero lo reconoció. En su esencia, era una persona egoísta. Así que lo enterró profundamente, permitiendo que echara raíces, creciera y se pudriera en su corazón, el mismo asiento de su alma. Un pequeño pensamiento. Un indicio de duda para envenenar sus pensamientos. El más mínimo susurro de rebelión. Y no mostró ni un ápice a su maestro. Muy bien, se dio con una falsa sonrisa. Entonces me ocuparé de otros asuntos. Aunque Shirou no lo sabía, habría un ajuste de cuentas por esto. Se dice que la humanidad tiene un dicho cierto. El infierno no tiene furor como el de una mujer despreciada. 000. Todo el mundo se volvió luz. El Bihudama, aunque mal formado en la prisa de Berserker por atacar, avergonzó al último. El aire se encendió en un rayo centelleante de ruina roja, que brotó de esas fauces contaminadas, y aniquiló a todo lo que tenía ante sí, una explosión como ninguna otra. Tierra. Cielo. Servidor. Ninguno se salvó. Ante él, las estacas de Lancer caían como trigo de la paja. No había ninguna esperanza de soportar esto, ninguna posibilidad de abrumar las energías primordiales que brotaban de su cuerpo. Aniquiló todas las defensas por completo.
rompió sus paredes. De hecho, ¿cómo podría no hacerlo? Ningún tipo de fama o infamia pudo soportar este ataque de frente. Fue, en una palabra, la muerte. Uno que agarró a Lancer y se lo tragó entero. Un dolor cegador convirtió el pensamiento en cenizas. A lo lejos se dio cuenta de que todavía estaba ardiendo, cayendo, estrellándose contra el suelo como si lo hubieran arrojado de los mismos cielos. ¿Fue esta muerte, entonces? No, el dolor, la agonía de su carne quemada, eso decía lo contrario. Aún vivo. Eso fue inesperado. Casi no deseado, de verdad. Después de luchar durante tanto tiempo, casi había comenzado a desear un final. Pero eso llegaría pronto, ¿no? Su único ojo giró, mirando la lágrima arruinada que era su pierna izquierda, terminando justo debajo de la rodilla. La bestia parecía decidida a destrozarlo pieza por pieza. Primero su brazo, luego su ojo, ahora su pierna. Un suspiro bajo y exasperado salió de su garganta quemada. En realidad, con un pensamiento, colocó una estaca en el tocón cortado y siguió su camino. Cierto pirata podría haber encontrado esto divertido. A Lancer no podría importarle menos. Ya podía ver a la bestia venir por él, sentir su rabia rugiendo sobre él a través del humo negro. Y a pesar del miedo, a pesar del dolor, a pesar de todo lo que había dicho y hecho, sonrió. Esta sería una buena muerte. Ven entonces. Gruñó, jadeando por respirar. Si esto es la muerte, entonces le doy la bienvenida. Vaporoso, su abrigo hecho jirones, el cuerpo chamuscado y apenas funcional, Vlad de alguna manera se puso de pie y preparó su lanza. La bestia respondió a su desafío con un gruñido desgarrador y se adelantó para encontrarse con él a cuatro patas. Esta vez, Lancer se mantuvo firme. No tuvo elección. La retirada ya no era una opción viable en esta guerra. Si intentara retroceder, se sentiría abrumado en un instante. Esta criatura lo eclipsó en velocidad, si no en fuerza. Debe confiar en la fuerza de su arma, su voluntad. Y rezar para que sean suficientes. El hombre y el monstruo chocaron. Aunque Lancer sabía que su rival bien podría ser una bestia sin sentido, era una bestia inteligente de todos modos. Años de instinto arraigado en su cuerpo le otorgaron una habilidad salvaje que ningún hombre debería poseer. Esa horrible forma se doblaba en ángulos imposibles para evadir sus ataques, le brotaban extremidades adicionales, a veces incluso un torso adicional por completo. Para golpearlo cada vez que estaba cerca de dar un golpe significativo, y a veces parecía capaz de predecir completamente sus movimientos antes él los hizo. Cuando trató de alejarse de un salto, de repente se encontró con esa abominación justo en su rostro, las mandíbulas babeantes cerrándose a escasos metros de su nariz. Ningún guerrero era este. Aunque su brazo se dobló y le fallaron las fuerzas, aún así luchó con la criatura, luchando por mantener esas fauces desgarradoras lejos de su rostro. Ante tal proximidad, el mero hecho de estar en presencia de la bestia minó lo poco que le quedaba de fuerza. Su misma existencia amenazaba con corroerlo por completo, para quemar su piel hasta que no quedaran más que cenizas. Esta fue la muerte. Sin embargo, la batalla aún no estaba perdida. Podría usar eso y tal vez salir victorioso. Sabía lo que sucedería si utilizara su verdadero noble fantasma. Usarlo ahora podría incluso cambiar el rumbo a su favor. Si lo hiciera por voluntad propia, su mente seguiría siendo la suya, y podría usar eso para destrozar a esta bestia babosa. Sí, la leyenda de Drácula le otorgaría un poder como nunca lo había conocido, poder para prevalecer, a costa de su dignidad. Su misma alma. En otra línea de tiempo, Darnik le habría ordenado que hiciera precisamente eso. Vlad lo habría matado por eso a su vez, solo para encontrarse atado a su maestro por un deseo moribundo. Habrían muerto juntos, en cuerpo y alma. Sí, debería ceder en. Los ojos dorados se hincharon. Nunca. Con un esfuerzo supremo de voluntad, Lancer se resistió, golpeó su espalda contra el suelo y clavó sus pies, estaca y lo contrario, en el pecho de Berserker. El resultado fue nada menos que espectacular. Sin estar preparado para la repentina oleada de fuerza, Berserker se disparó hacia atrás con un aullido de sorpresa, impulsado a velocidades terribles. Un montículo cercano se hizo añicos cuando se estrelló contra él, cayendo de cabeza sobre la tierra volcada.
Un breve respiro, un momento muy necesario para recuperar el aliento. Incluso el Vlad herido seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. A pesar de sus heridas, aunque estaba en su última pierna, era un espíritu heroico. Bien puede morir, pero no sin luchar. Jadeando, apretando los dientes, se atrevió a mirar hacia arriba y reunir sus fuerzas. Pronto deseó no haberlo hecho. Siguiendo una ruta tortuosa a través del campo de batalla, Berserker saltó sobre una nueva andanada de estacas, lanzó un segundo y destrozó un tercero. Cuando Vlad se dio cuenta de su peligro, estaba a menos de 1 metro de distancia. En el tiempo que le llevó formular un plan, la bestia ya había cruzado la estrecha distancia que lo separaba. Un solo salto cerró la brecha y esta vez, no hubo escapatoria. Unas manos ardientes se cerraron alrededor de su garganta y lo empujaron hacia abajo, empujando su cuerpo contra la tierra. Su lanza se le escapó de las manos, se deslizó por la tierra y quedó fuera de su alcance. Un puño se elevó y casi de inmediato se dirigió hacia sus entrañas. Los músculos se hincharon, estallando a través de ese sudario carmesí contaminado. Vlad tuvo tiempo para un pensamiento final mientras contemplaba esos nudillos apretados, que ahora se dirigían hacia su rostro. ¡Oh! Crujido. Luego, una vil andanada de vicioso vermellón visceró su rostro, uno tras otro. Se estrellaron contra él como una estampida interminable que apuntaba a todo, un aluvión implacable de puñetazos sirvientes que no cesaron, no cedieron, no se detuvieron, sin importar cuánto deseara que lo hicieran. No más trucos. No hay ráfagas de energía para sacudir el mundo. Reducidos a nada más que sus puños y su odio mutuo, los dos sirvientes se enfrentaron. Bien. Berserker lo hizo. Lancer descubrió que era todo lo que podía hacer simplemente para proteger su rostro con el brazo que le quedaba. Incluso ahora podía sentir que se tambaleaba, fallando en protegerse de los golpes. Y luego, de repente, murió. 000. Vaya, qué maravillosa tragedia. Shakespeare soltó una risa áspera al contemplar la sordida escena ante él, viendo a la bestia por la que Berserker se había enfurecido como la criatura sin sentido que muchos pensaban que era. Bah. Él, Caster, lo sabía mejor. Cualquiera con medio cerebro podía ver la voluntad, el instinto. Detrás de esos golpes, ese impulso indomable que lo empujaba implacablemente cada vez más por el camino de la locura. Fue casi poético, de una manera retorcida. Mientras tanto, este autoproclamado narrador tachaba furiosamente entrada tras entrada en el tomo vacío que sostenía en su mano. Sus dedos se movieron como uno, poco más que un enredado borrón de movimiento, mientras daba forma a sus pensamientos y ataques de fantasía aún más. Glorioso. Absolutamente glorioso. Había hecho bien en seguir a estos tres al campo de batalla. Pero no para pelear, ¿o no? Sus talentos no eran adecuados para el arte de la guerra, más bien, sus habilidades se encontraban en un campo mucho más sutil. No pudo controlar esta batalla, ni pudo obligar a los combatientes a cumplir sus órdenes. Pero podría dar un pequeño empujón a las cosas. Después de todo, su deber era registrar cada momento duradero y, por lo tanto, documentar esta tragedia, no. Se mentaló. Seguro en un árbol imponente justo más allá del borde de la batalla, sus agudos ojos fueron capaces de discernir cada movimiento, cada acción, cada gota de sangre. Fiel a su naturaleza, Caster Offred lo documentó impecablemente, por supuesto, mientras agregaba su propio estilo único a la historia que estaba creando. Que incluso los más grandes autores embellecieron un poco. El héroe se vuelve hacia la doncella y ataca a sus amigos. Sí, sí, sí. Glorioso. Gritó, los ojos brillando con oscura alegría, mientras su pluma bailaba erráticamente sobre el pergamino. Un hombre que se convirtió en una bestia. Un tonto que dejó a un lado su humanidad. Hubo quienes accidentalmente alcanzaron poder y gloria, pero luego destruyeron todo. Esto. Verdaderamente no puede haber mayor tragedia. De hecho, no podría haberlo escrito mejor él mismo. A este paso, Berserker no solo mataría a Lancer, sino que eventualmente dirigirá su atención hacia los otros sirvientes en el campo. Quizás incluso iría a asaltar la fortaleza de Igdmillenia. Se unirían otros contra él. Daría la vuelta a la guerra o, como decían estos días los jóvenes, se pondrían los turnos sobre la mesa.
Creía que esa era la frase. No fue así. Sí, probablemente. Si Berserker lograra salir del abismo, arruinaría esta tragedia. Pero seguramente no lo haría. Estaba demasiado ido, absoluta y totalmente sin ayuda, ¿no es así? Bah. Por lo tanto, fue un gran impacto para Shakespeare, sí, un gran impacto, cuando una lanza se clavó en su garganta por detrás. El ataque lo atrapó con tal velocidad que se encontró completamente indefenso ante él, incluso si poseyera las habilidades para desviarlo, no habrían hecho ninguna diferencia, capaz de no hacer nada más que levantar los brazos y rendirse. Reconoció demasiado bien el arma plateada en su garganta. ¡Ak! Gritó. Misericordia, mi señor. Seguramente puede ver que soy inofensivo. ¿Inofensivo? Una ligera risa bailó en sus oídos. Difícilmente. Eres lo más alejado de eso. Tal vez debería simplemente matarte ahora. No, te lo ruego. Una gota de sudor frío corrió por la frente del escritor cuando ese borde perverso se tensó en la manzana de Adán. Matarme aquí, tan cerca del clímax de esta batalla, sería imperdonable. ¡Qué cruel! Sí, qué cruel de tu parte, Aquiles. ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? Ridero Fred le devolvió la mirada con esa serena e insoportable sonrisa que tanto detestaba Caster. Si se vuelve contra todos, me ayudarás a arreglar esto. Él declaró. Tonterías. Pensar que estropearía una historia así es el colmo de... La lanza trazó una delgada línea roja a través de la garganta de Shakespeare. O por supuesto que puedo haber hablado mal. 000. Sí, Lancer murió. El puñetazo que siguió superó a todos los demás, atravesó su guardia para enterrarse en su estómago y soplar a través de él, luego el suelo debajo. Un golpe tan salvaje que rompió el lecho de roca debajo de 6 metros y siguió adelante. Fue un golpe mortal, uno que eventualmente reclamaría su vida, sin importar el resultado de esta batalla. Por supuesto fatal. No habría vuelta atrás de esto, ningún hechizo de mando que salvaría su vida ahora, solo prolongaría lo inevitable. Vlad no pudo evitarlo, fue tan inesperado que se rió. Insatisfecho con su existencia continua, por muy breve que fuera dicha existencia, la bestia le gruñó y arqueó su brazo hacia atrás para el golpe mortal. En sus momentos finales, Vlad sintió que Darnik emitía una última y furiosa orden. Una estratagema desesperada reforzada por 2 hechizos de mando en un intento frenético de evitar su inevitable desaparición. Úselo. Usa la leyenda de Drácula. Hazlo. Hazlo ahora. Con lo último de su fuerza de voluntad, Vlad rechazó su comando, incluso mientras su cuerpo luchaba por responder en vano. Con cada fibra de su ser, su orgullo, su misma existencia, lo negó. Él lo negó. No era Drácula. Era Vlad el tercero, gobernante de este país. Moriría aquí con pesar en su corazón y tal vez con dolor en su alma, pero aún moriría satisfecho. Lucha. El puño se volvió hacia atrás. El último pensamiento de Vlad fue de orgullo. Moriría como un hombre, no como un monstruo. Qué lástima interiormente, sin embargo, cayó presa de un último arrepentimiento, casi nostálgico. Sí, es una lástima, de verdad. Cómo desearía haber luchado juntos bajo el mismo estandarte. Si no en esta vida, entonces la última. Quizás el próximo, entonces. El mundo hubiera temblado ante nosotros. Adiós, enemigo mío, no. Mi rival. Acaba conmigo ahora, Berserker Fred. Exteriormente, le rugió cuando su cuerpo comenzó a deformarse y contorsionarse. Bestia. Deseo morir como viví. Como un hombre. Esas horribles garras estaban muy contentas de concederle su último deseo seco. Cayeron sin piedad y se estrellaron contra su pecho. Sintió esos dedos fríos, crueles, con garras envolverse alrededor de su corazón y tirar, rasgando el órgano de su pecho en un cruel y sangriento rocío. En ese instante, el incesante zumbido de los hechizos de mando de Darnik se desvaneció en una neblina roja y el Lord Empalador se encontró libre de todo. ¡Ah, maravilloso! Jadeó, ahogándose con su propia sangre. Bien hecho. Bien hecho de hecho. Tienes mi agradecimiento, oh, poderoso rival. Un pequeño suspiro tembloroso escapó de los labios de Vlad, su ojo restante se entrecerró en algo parecido al alivio mientras arqueaba el cuello hacia atrás.
La muerte debería haber sido casi instantánea, pero aún así se aferró. Aunque su cuerpo comenzó a colapsar inmediatamente, aunque su carne le falló, todavía tenía unos momentos preciosos para existir antes de que el Grial lo reclamara. Los gritos de Darnik se habían reducido a meros susurros en su mente, condenándolo por tonto, pero no le importaba. Esto nunca había sido sobre él. Si bien pudo haber fallado en encontrar su deseo, al menos murió de la manera que deseaba. Luchando como hombre. Sin embargo, Vlad se puso de pie y agarró a la bestia por el brazo con un tornillo de banco de hierro antes de que pudiera atacar de nuevo. Sus dedos inmediatamente comenzaron a pelarse al contacto, su carne chamuscada gritó incluso mientras se desvanecía, pero aún así se aferró a esta cruel criatura. No estaba contento con esto. No podía morir en silencio, no cuando el que está delante de él recorre el mismo camino que él. Más que eso, aquí estaba alguien que había sacrificado su propio sentido de sí mismo, y podría no verlo regresar. Si dejaba esto en pie, mancharía su honor más de lo que podía soportar. Sabía que su muerte impulsaría la guerra. Por supuesto, Darnik estaría enojado y buscaría venganza. Además, su muerte empujaría al resto de su facción a la acción. Qué irónico. Aunque sabía que la suya no era más que la primera de muchas muertes de este tipo que se producían y no le importaba un comino. Pero quizás todavía pueda ayudar a este joven. Un rival bien podría ser, pero de alguna manera retorcida Lancer lo respetaba. Él, a pesar de que su leyenda fue borrada por rumores y verdades a medias, voluntariamente se convirtió en un monstruo solo para arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. Aceptó esa carga, el estigma que llevaba, y siguió adelante, como corresponde a un gobernante. Vlad se identificó con eso. Después de todo, él era el gobernante de esta tierra, y no era el deber del rey ayudar a sus súbditos. Aunque la parte inferior de su torso se convirtió en polvo, aunque el kitsune hirviente luchó en su agarre, aunque no le quedaban más que palabras para dar, Lancer cumplió con su deber hasta el final. Domina esa rabia tuya, oh iracundo berserker. Entonó solemnemente mientras la descomposición recorría su pecho desgarrado. No dejes que te controle. Te define. No dejes que tuerza tu ser y atormente cada uno de tus pensamientos, como lo hizo con el mío. Aguanta. Muévete más allá. Superadlo. Y una vez que lo hagas, que nos volvamos a encontrar. Como enemigos, pero hermanos de armas. Habiendo dicho su paz, soltó su control sobre Berserker y cayó al suelo, completamente agotado. La bestia no respondió. En verdad, Lancer no esperaba que lo hiciera. En cambio, ladeó la cabeza, considerándolo. ¿Fue esa una grieta en el sudario carmesí hace un momento? ¿Una leve fractura en la bruma sangrienta que cubre su piel? ¿O lo había imaginado? Mientras miraba, la bestia levantó su puño, agarrando su premio en la mano. Todavía podía verlo, bombeando frenéticamente, en vano. Levantándolo hacia sus fauces abiertas, la criatura lo miró por un tiempo, y lo dejó caer por su garganta, tragándolo de un solo bocado. ¡Ah! Su corazón. Lancer lo entendió ahora. Después de su batalla campal, Berserker debe haber estado funcionando con humo. Su maestro probablemente también se encontraba en una situación desesperada. Por lo tanto, buscó sostenerse a través de cualquier medio necesario. Debería haberse horrorizado. Lejos de ahí. Desde un punto de vista brutal, entendió por qué actuó como lo hizo, como un presagio del razonamiento de la muerte. Muy bien, deja que tome el poco maná que le quedaba. Quizás una pequeña parte de él sobreviviría a través de esto. Sí, le gustó bastante el sonido de eso. Gray se deslizó por el borde de su visión, dándole tiempo para una última risa. Adiós, mi enemigo. Habiendo dicho su paz, y con una última risa sin palabras, Lancer abandonó la guerra del Santo Grial. Fue a este infierno al que Atalanta regresó. Tragándose el miedo, se atrevió a acercarse. Lo poco que quedaba del cadáver de Lancer ya se estaba disolviendo, flotando en espíritus inofensivos para nublar el aire de la noche. Entonces incluso esos desaparecieron. Naruto había ganado. Por supuesto, esta victoria sin duda le pertenecía. Seguramente ya había calmado su rabia. Y, sin embargo, una espina de ansiedad pinchó su corazón, reteniéndola. ¿Por qué vacilar? Este era Berserker, por supuesto.
Él nunca la lastimaría voluntariamente. Lo había dejado muy claro. Simplemente, se había perdido a sí mismo por un momento. Sí. Eso fue todo. Después de todo lo que había dicho y hecho, sería una locura volverse contra ella ahora. ¿No es así? Demasiado tarde, se le erizaron los pelos de punta, el instinto gritó una advertencia. Lentamente, temblando, Berserker se volvió hacia ella. Un siseo bajo escapó de esas mandíbulas retorcidas. No. No, Berserker, se dio cuenta. Increíblemente, habló. Correr. Pausado. No haré. Para su consternación y alivio, la bestia con cola se dobló y se agarró la cara, arañando ese terrible rostro. Un grito bajo y enfurecido se desgarró entre los dos, un sonido de lamento de tal rabia y dolor que Atalanta sintió que se le rompía el corazón solo de escucharlo. Sin embargo, no se atrevió a acercarse. No aquí, no ahora. El miedo luchó con la piedad, haciéndose pedazos mientras luchaban por el control de su cuerpo. César. Una orden como un trueno resonó en sus oídos, deteniendo el mundo. Todos los ojos se volvieron hacia su fuente, y fue en ese momento que las nubes en lo alto finalmente se rompieron. Incapaces de contener por más tiempo su furia hinchada, soltaron la lluvia en un aguacero feroz que empapó a cualquiera, o en este caso a todos, con la mala suerte de encontrarse dentro de Trifas en ese momento. Los enfrentamientos de nobles fantasmas y sirvientes les habían impuesto demasiado calor y humedad para que el mundo permaneciera en silencio. Quizás la lluvia era la forma en que el planeta infligía su propio disgusto a quienes violaban su cuna. Esto no hizo que el recién llegado fuera menos intimidante. Gobernante. Aparentemente envuelta en una luz sagrada, ¿o era eso su imaginación? La doncella de Orleans avanzó, su bandera colgando flojamente desplegada a su lado. Su noble estandarte ondeaba silenciosamente en una brisa invisible, imperturbable por el caos de la tormenta que la rodeaba. Un bastión del sentido y la cordura, muy parecido a su dueño. Aquellos plácidos ojos amatistas eran severos y concentrados, pero suaves y cálidos. Si había miedo en su mirada, no le dio voz, si había vacilación en su corazón, no lo dijo. En cambio, marchó siempre hacia adelante, firme y resuelta en su resolución. Oye, quédate atrás. Mordred espetó. Se ha vuelto loco. Intentará matarte. Ruler no le prestó atención, no, su paso no titubeó en lo más mínimo. Eso es suficiente, Berserker. Ella lo calmó. ¿No crees? La bestia le gruñó. Matar. Yo creo que no. Un brazo blindado se levantó, trayendo consigo un pulso de familiar luz carmesí. Sus hechizos de mando destellaron, infligiendo su voluntad, su propio sentido de sí mismo, sobre el Servant que luchaba. En ese momento Ruler gastó una parte del regalo que la hacía tan terriblemente peligrosa. De hecho, la verdadera razón de su clase. La razón por la que era temida y respetada no solo por los maestros de la guerra del Santo Grial, sino también por los propios sirvientes. Ella representó la barrera infranqueable que eran las reglas mismas, y las acciones que se tomarían en contra de ellas si trataran de eludirlas. Ante gobernante y los sellos que empuñaba, cualquier sirviente era impotente. Por el poder de mi hechizo de mando te lo ordenó, Berserker Offred. Su voz crujió como un látigo en el campo. Vuelve a tu verdadero yo y cesa esta locura de una vez. Increíblemente, el sudario escarlata se agrietó. Las palabras de la santa doncella inclinaron la balanza. Finas fracturas se grabaron en la hirviente vorágine. El noble fantasma de Berserker no estalló sino que se desmoronó. Fragmentos de carmesí manchado cayeron de su cuerpo para revelar la carne quemada del hombre que estaba debajo. Los ojos blancos se desvanecieron a intervalos, primero en un escarlata salvaje y luego en un azul funesto. Lenta, dolorosamente, Berserker Naruto se recordó a sí misma, se enderezó, levantándose para pararse sobre dos piernas una vez más. Había una mirada extraña y en blanco en sus ojos, uno que parecía distante, casi inhumana en comparación, como si acabara de despertar de un sueño increíblemente largo. Ruler ofreció una pequeña sonrisa en recompensa por el insolente silencio del joven. Bienvenido de nuevo. Tarareó. Estaba preocupado, por un tiempo. Naruto parpadeó lentamente bajo la lluvia. ¿Dónde? Frío.
Sacudiéndose como un perro mojado, el guerrero bigotudo examinó el campo de batalla y todo lo que había forjado. Los sirvientes aturdidos, la tierra destrozada, el cielo rasgado. No se rió como Atalanta había esperado que lo hiciera. No hubo un estallido de risa dulce, ningún comentario ingenioso para calmar la situación. Parecía tan confundido como todos, excepto Ruler, debían haberse sentido. Su Madness Enhancement le había despojado de todos los recuerdos de la pelea. O quizás se estaba haciendo el tonto, actuando como un tonto por frivolidad. Independientemente, pronto tuvo su respuesta. Húmedo y farfullando, Uzumaki Naruto miró alrededor bajo la lluvia, luchando por entender dónde estaba y lo que había hecho. Taan comenzó con un acento nervioso, rascándose torpemente la parte posterior de la cabeza. ¿Qué me perdí? Decirá. Mordred se rió en voz alta. Casi todo, zombie. Te tomó bastante tiempo. Eso lo devolvió a su estado normal. ¿Quieres ir, exaltado? Tráelo. Atalanta gimió tanto para sí misma como para ellos. Idiota, idiota, idiota. Soy tan idiota. Quería reír, quería llorar, quería morir. Ahora más que nunca cuando el desconcertado rubio inclinó la cabeza hacia ella. Atalanta no pudo evitarlo. Ella se sorprendió alejándose de la confusión en su mirada, sabiendo que ella era la culpable de esto, sabiendo que ella había causado la casi catástrofe, sabiendo que él debía estar completamente furioso con ella. ¿Cómo podría no serlo? Su dogma rígido lo había arrinconado. Si no fuera por Ruler y la suya propia, pura voluntad, nunca habría escapado del pozo proverbial en el que se había arrojado. Sí, debe odiarla por esto. Sin duda, él desearía romper los lazos con ella al menos, si no matarla por esto. Un amargo odio hacia sí misma brotó en ella cuanto más lo miraba, más segura estaba. En cualquier momento la golpearía, la reprendería, la condenaría por todo lo que había hecho. Como tal, ella no estaba del todo preparada, cuando decidió tomar su mano derecha. Ella farfulló locamente. Tú, ¿qué estás haciendo, Berserker? Al final, solo tenía una respuesta para ofrecerle. Nada de eso. Tú y yo vamos a tener una charla. De hecho, resultaría muy largo. Nota del autor. Lancer murió. Usted no es humano. Me arrepiento absolutamente de nada. Dioses, estos capítulos me quitan mucho. Pero tienen que ser largas, porque me niego a escribir algo por debajo de la media en estos días. Estamos hablando de Fate. Todo o nada, ¿sabes? Tiene que hacerse bien, o no hacerlo en absoluto. Lancer of Black ha caído. Además, salió como un hombre, no como un monstruo, y así encontró alguna forma de redención en su muerte. Pero dado que estaba consumido en cierto sentido, una pequeña parte de él podría seguir viviendo como una voz en la cabeza de Naruto. ¿Quién sabe? Soy una ardilla así. Solo el tiempo dirá. También sirve para ilustrar por qué a Naruto no le gusta usar su noble fantasma. Sin el tiempo o la preparación adecuados, corre el riesgo de dañar a sus seres queridos. La locura no es algo en lo que puedas sumergirte y salir ileso, diablos, ahora lo haría. Ejem. Entonces, en las palabras inmortales de Atlas. Revisión, sería tan amable, y disfruta de las vistas previas. ¿Te importaría adivinar lo que estoy pensando? Dime cuáles te gustan y por qué. Todos vendrán tarde o temprano, es solo una cuestión de si o cuándo. Aquí hay un puñado esta vez. Espero que los disfrutes, porque estoy agotado. Todos son pequeños y divertidos pedazos y piezas, y podemos ver la nueva facción de Grail en el próximo capítulo. Como siempre, sus amables y reflexivas críticas realmente me impulsan a seguir escribiendo, no puedo agradecerles lo suficiente por ellas. Sorpresa. Posibles vistas previas. Así que todos se van a juntar conmigo, ¿es eso? 7 contra 1. Bien. Si ustedes, novatos, creen que pueden ganar, entonces ven. ¿Qué pasa? Vamos. ¿Por qué estás esperando? Estoy aquí. Vamos. Mírame. Estoy herido. Vamos. ¿Quieres unirte a nosotros? Naruto realmente se enfadó. Por supuesto. Shakespeare cantó. Por favor, no me hagas caso y sigue con tus asuntos. Solo deseo observar. Siéntete libre de mezclarte con esos plebeyos como quieras.
Su compañero se estremeció. No haré tal cosa. Vamos, baila conmigo. Kuno. Basta, Berserker. No quiero. Oh, vamos. Se ve divertido. Lo dijiste antes. Solo por un momento. No, será horrible. No puedes hacer. Absolutamente no, Oek. A pesar de todas sus protestas, la rubia todavía la arrastraba hacia la multitud. Contento con su papel en el papel a interpretar, Caster puso tinta fresca en su pluma y comenzó a escribir. Sería una noche larga. Mientras ella miraba, él se tocó la nariz. No soy de los que sirven a los demás, pero serías un buen rey. El rostro de Mordred se volvió a la sombra de 1000 supernovas ardientes en todo su esplendor. ¿Qué diablos? ¿Facción azul? Tiene un buen sonido. Tienes que morir. ¿Quién dijo eso? ¿Los muertos no pueden volver a vivir? ¿Y quién decidió eso? ¿No puedes tener una segunda oportunidad? ¿Quién decidió eso? Yo decido esas cosas. Las palabras salieron de él con un rugido. Los dioses no. Malditos sean tus dioses. Les escupó a todos. Gruñendo, se volvió y abrió los brazos, empujando los brazos abiertos hacia el cielo tormentoso. Si realmente consideran este mal, entonces pueden derribarme donde estoy. Para su consternación, el cielo hizo precisamente eso. Kaule se palmeó la cara. Fran, no. No te los vas a quedar. Berserker apretó los dientes y pisó fuerte. Oh. No te atrevas. No estás actuando como tú mismo. Una falsa y dulce sonrisa apareció en sus labios. Bueno, me pregunto de quién es la culpa. Tú me hiciste esto. Asume la responsabilidad. Naruto. Yes. Nunca me traiciones. Ahora, ¿por qué haría eso? Me gusta vivir. Encogiéndose de hombros, se volvió para irse. Hasta luego una mano lo agarró de la manga al final, dedos bronceados tentativamente tirando de él hacia ella. Luego tiró, más fuerte, haciéndolo girar. Los ojos azules se hincharon. Oí. Espera, ¿qué estás? Unas manos fuertes lo sujetaron a ambos lados de la cara, sujetándolo con fuerza mientras ella lo miraba. De hecho, esos ojos penetrantes nunca abandonaron los suyos. Sin embargo, continuaron escudriñando las profundidades, casi como si su dueño estuviera tratando de encontrar algo detrás de todo. Lo que sea que estaba buscando, debió haberlo encontrado, porque esa mirada entrecerrada se entrecerró. Luego apretó sus labios contra los de él. R&R.